con este tema, las ofensas y el perdón. Mire qué tema para un 4 de julio. Las ofensas y el perdón. Todos nosotros de una manera u otra ofendemos. Pero más ofendemos de pensamiento. Y cuando nosotros pensamos cosas de alguien, como dije en el mensaje pasado, si usted no estuvo, de los 3 hijos de Noé, cuando nosotros hablamos o decimos cosas que no tenemos la prueba o la seguridad, o sea que estamos nosotros quizás sacando conjeturas, ahí también estamos pecando y estamos ofendiendo. Quizás usted no lo diga literal y no le grite en la cara lo que merece esa persona, pero de solo pensarlo en el corazón, ya lo está haciendo. Vamos a ir a la palabra de Dios entonces en el Evangelio según San Mateo. Y mire lo que dice Jesús con el escrito de Mateo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No mire a nadie. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con el enemigo que tienes. ¿Quién es el enemigo? ¿Quiénes son los peores enemigos que tenemos nosotros de acuerdo a la palabra? Son los de la casa, dice Jesús. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue ¿a quién? Al juez. Y el juez al alguacil y seas echado ¿a dónde? A la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús exhorta en el Evangelio a través de Mateo 3 cosas. Primero, evitar el enojo. Así que dile al que está al lado tuyo, la riegas cuando te enojas. Si perdió México, dale gloria a Dios, dile. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie dijo gloria a Dios. Si te enojas porque Alemania le está ganando a Chile 1-0, ¿qué pasó? Si te enojas por tu esposo o por tu esposa que hizo algo con él, y si te enojas con el jefe que no te aumentó el salario, el enojo, evitarlo. Después dice en segundo lugar, no nombrar a nadie necio, y en tercer lugar, no decirle fatuo. La palabra ofensa, con que se ofende o hiere o se humilla la dignidad de otra persona, es el honor de los sentimientos de alguien. Me ofendiste, me humillaste, eso es ofensas. Y cuando el evangelista dice, Mateo dice, evitar el enojo, es nuestro pensamiento de que a través de ese enojo yo no voy a perdonar a esa persona, never. Yo lo digo en inglés, digan never. Pobrecito el presidente Trump. No puedo perdonar. ¿Y saben por qué uno no perdona? Por el orgullo. Sentimiento de venganza, de devolver mal por mal. Me la hiciste, me las paga. Y me voy al Antiguo Testamento. Y eso provoca tristeza en nosotros, una baja autoestima y un sentimiento de inferioridad. Ahora Jesús nos enfatiza, la primera cosa que yo quiero ver, y la más importante quizás de este mensaje, es ponernos de acuerdo con el adversario. Hay juicios, ¿verdad? Se va a juicios, pero a veces hay intermediarios que tratan de no llegar al juez,
para determinar una condena. Hay divorcios, pero quizás se evitan los abogados y se arreglan entre ellos los bienes y se separan. El 50% cada uno se lleva. Si tienen un perrito lo parten por la mitad de la cola para uno, la mitad con la cabeza para el otro. Pero es evitar juicio. Dice la palabra que ponernos de acuerdo con tu adversario y dice pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. O sea, la Biblia dice que los peores enemigos, lo dije antes, son los de la casa. Eso incluye a los de la iglesia, los de esta casa. Y preste atención porque el mensaje pasado con este, si usted lo junta a los dos, es para temblar. Mateo 10:36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que vive en ese estado de enojo o de ofensa sin perdonar, nunca va a avanzar en su vida mientras te mantengas tratando de ajustar cuentas con alguien. ¿Verdad que es un pensamiento constante cuando una persona está enojada con alguien? Lo tiene hasta delante de la sopa y cuando uno come, come veneno. Cuando uno duerme no puede dormir y la artritis sube y como dijo la pastora el viernes en el mensaje muy lindo que predicó, no nos reímos más. Se nos fue el gozo. Jesús dice, actúa tú primero. No dice Jesús, espera que tu adversario venga a ti y ahí arregla las cosas. No dice eso. Dice, tú primero actúa. Ve a buscar a tu enemigo. Pero no para culparlo, vamos a ver, porque acá está la diferencia. Porque la tendencia nuestra humana, natural, es de ir a buscar a nuestro adversario o al que no está de acuerdo conmigo para echarle la culpa de algo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. O sea, ponerse de acuerdo. Para pelearse se necesita dos personas. Yo no me peleo solo, me miro al espejo y digo, yo soy Narciso Bello, qué bello que soy. No hay nadie más bello que yo. Ninguno se equivoca en la vida, todos se equivocan menos yo. Precioso, ¿verdad? Es el más perfecto. Pero los que están a mi alrededor, todos se equivocan. Así decimos cuando nos miramos en el espejo. Pero no es la verdad. Cuando Jesús aconseja ponerse de acuerdo, es porque en nuestro interior hay rencor. Yo no dije odio, dije rencor. Y cuando el engaño de un amigo te ha dejado herido, cuando la falta de fidelidad de tu compañero o compañera, cuando el trato injusto de tu jefe o cuando las palabras hirientes de un padre o inclusive de una madre o de un pastor te han lastimado, ¿qué produce eso en nosotros? Rencor. Si ustedes escuchan otra vez el mensaje del viernes, es un mensaje muy bueno, pero difícil de aplicar a nuestras vidas. ¿Quién está siempre contento? ¿Quién está siempre gozoso? La palabra de Dios dice que debemos estar gozosos todo el tiempo, reírnos todo el tiempo, tomar las cosas como si no vienen del diablo, vienen de Dios, son pruebas que Dios permite. Sin embargo, ¿cuándo fue la última vez que te reíste? ¿Y cuándo fue la última vez que te reíste de las payasadas que hacía tu esposo o tu esposa? ¿Verdad que no causa gracia? Ahora, ¿qué produce entonces cuando yo vivo en rencor? La primera cosa que produce cuando uno vive en rencor es que daña todas las relaciones. Todos los que tú tienes a tu lado, tú lo vas a mirar con cara de vinagre. Y algunos parece que tuvieran cara de vinagre, de nacimiento, pero esto es peor. Esto es peor. Dañará tus relaciones. Ya no puedes encontrar a nadie porque hay un rencor en tu vida.
Hay alguien, hay un enemigo que te está pisando los pies, te está siguiendo, te está molestando, te está dañando y no te deja ser feliz. En segundo lugar, va a destruir tu productividad. Vas a dejar de funcionar productivamente en tus tareas diarias, en tu trabajo. No vas a producir. No vas a poder producir a la manera que tienes que producir. Dice la palabra que uno da un 30, un 60 y un 100%. No vas a dar ni un 30 porque tu mente está unida con ese rencor, resentimiento. Todavía no dije odio, que no te va a dejar producir. En vez de ganar más dinero, vas a ganar menos dinero. Vas a dejar de funcionar productivamente en tus tareas y otra cosa más, todos los movimientos nuestros van a ser lentos. ¿Sabe por qué? Porque estoy pensando, si lo agarro lo mato. Rencor. En tercer lugar, acelera el proceso de envejecimiento. ¿Cuántos quieren envejecer antes de lo normal? Ahora usted mírese al espejo. Mírese una foto 10 años atrás. No estoy hablando del cabello blanco o negro, estoy hablando de la cara. Dile al que está al lado tuyo, ya se te ve viejito. Y eso es porque has almacenado rencor en tu vida. Lo vienes arrastrando. Yo le digo a mi esposa, a la pastora, siempre, yo no quiero envejecer. ¿Quién quiere envejecer? Nadie. Pero tenemos que sacar ese rencor. Vivir con rencor también te va a producir ansiedad y depresión. La falta de controlar el rencor te va a producir baja autoestima y vas a llegar un momento a decir yo no sirvo para nada. Inclusive vas a llegar a pensar mi enemigo tiene razón. Soy yo el equivocado. Todo el mundo tiene razón. ¿Y sabes cuando eso entra a tu mente? Vas a caminar así. Tu baja autoestima va a estar por el suelo. No vas a querer saludar a nadie y ni que nadie te salude. Y si llegas a la iglesia y el mujer te dice, ¿cómo está mi hermana? Ni le quieres ver la cara. Pero la pregunta que nos hacemos, y que siempre nos hacemos nosotros, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué no a mi vecino? ¿Por qué no a mi enemigo? ¿Te has preguntado eso? Casi podríamos decir que hay veneno dentro de nosotros. No aceptamos las circunstancias difíciles y las pruebas que Dios permite que tengamos. ¿Quién las acepta? No las queremos aceptar. Y siempre alrededor nuestro vamos a encontrar miles de culpables. Miles de culpables. Por eso Jesús advierte algo serio hoy. Vivir con rencor también contribuirá a enfermedades de corazón y artritis. La gran mayoría de nuestras enfermedades están en la mente y bajan al corazón y producen dolores en todas las partes del cuerpo. Y vamos al médico y el médico nos mira de arriba abajo y no nos encuentra nada. Pero el médico no sabe que en el fondo de nuestro corazón hay rencor. Hombres que mueren a los 50 años, ¿sabían ustedes por ataque al corazón? El que pasa de los 50, dé gracias a Dios los hombres, pues se mueren antes los hombres que las mujeres. Yo no sé por qué Dios hizo eso. Será para librarnos del martirio. Artritis prematura a consecuencia del sistema nervioso alterado. Cuando nosotros tenemos rencor en nuestro corazón, nuestro sistema nervioso trabaja a 200 millas por hora alterado y eso hace que produzca artritis a nuestro cuerpo, en todas las coyunturas. Vivir con rencor también te guardará o te quitará, las ganas de vivir. Ese es un cementerio. Elías pidió morir.
A veces nosotros nos llegamos a lo mismo y a decir, me quiero morir. No quiero vivir más. Ya es demasiada carga la que tengo. No lo soporto. Y cuando el rencor ese se sigue acumulando en tu vida, te va a llevar antes al cementerio. Por eso las personas que duran tanto son personas que no se preocupan de nada. Parece, pero no se preocupan, porque viven una vida y hay que copiar eso, hay que imitar. Tus hijos gozarán la herencia que tú le dejas. Algunos dirán, ¿qué herencia? Le voy a dejar una bicicleta. Bueno, es una herencia. Cualquier cosa que le dejes a tus hijos, ellos están esperando y están gozándose de que te vayas antes de lo que Dios quiso que te vayas. Proverbios, Salomón dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Esto es tremendo, entre el mensaje del pasado y esto. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Ascua equivale a brasas, chispas. Y otra versión dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Harás que le arda la cara de vergüenza. Eso lo dice otra versión. Porque es difícil entender Reina Valera. ¿Recuerdas cuando eras pequeño? Todos fuimos pequeños, ¿verdad? Niños. Y un amigo te quitó un juguete, porque cuando uno es pequeño, niño, cuando alguien te quita el juguete, dice, esto es mío. ¿Qué pensaste en ese momento de ese niño, de esa niña? Empezaste a odiarlo. Porque te quitó algo que era tuyo. Me quitó el juguete. Sin embargo, minutos más tarde, por lo menos entre los varoncitos ocurre eso, vuelves a jugar con ese niño como si no hubiese pasado nada. Eso es el final del mensaje, cuando uno perdona. Jugar con una persona que te lastimó, como si no hubiese pasado nada. No es fácil, ¿no? En el pasaje que estamos considerando, vemos 3 niveles de ofensas. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La primera cosa, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La segunda es cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ante la corte. La tercera es cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, más grave todavía. Lo que Jesús está tratando de decir en estas cosas, que el enojo se incuba, es algo que uno lo deja entrar y crece. ¿Saben una cosa? Yo una vez en esta iglesia me puse muy nervioso años atrás y ahora estoy casi nervioso por las finanzas, porque en este mes pasado bajaron drásticamente las finanzas. Y quiera o no, un pastor lo mata eso. Porque si bajan las finanzas, hay posibilidad de cortar las luces y no tener más servicios. Pero años atrás me puse nervioso por otra situación, interna aquí en la iglesia. Por eso la pastora me tiñe el cabello, porque mi cabello es blanco, gracias a ustedes. Y ella me lo tiñe para ocultar mis rencores. Pasados, ahora los amo a todos. Bueno, algunos no tanto. Pero yo me acuerdo, años atrás me puse tan nervioso que se me hinchaba el labio así, como una pelota, aquí en la iglesia, instantáneo, así. Yo dije, wow, ¿qué pasó? Bien feo, bien feo. Y no fue un día, fueron varios días. Comía y terminaba de comer y yo pensé que era algún alimento que comía, pero se me hinchaba el labio, así una pelota. Y cuando fui al médico a hacerme ver, me dice, Pablo, eso es algo que tú dejaste entrar, no tienes nada. Así como lo dejaste entrar, lo tienes que dejar salir.
Y eso hice. Nunca más se me hinchó el labio. Porque empecé a tomarme las cosas de otra manera. Empecé a tomarme las cosas de otra manera, a ver las pruebas, las situaciones difíciles, a verlas de otra manera. A considerar el dinero, que el dinero no es lo más importante, pero sí es lo necesario. Si queremos seguir con la iglesia. Y evitar un déficit, que estamos ahora de $2.000, un déficit en junio hablando, porque muchos se fueron de vacaciones, otros dejaron de asistir, otros no diezmaron. El enojo se incuba. Es el que se guarda en el corazón por mucho tiempo y ahí está formando raíces. El espíritu de odio y de venganza tuvo su origen en Satanás y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. Quien quiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu. ¿Y cuál es el final? Va a ser la muerte. Quizás no la muerte física, pero la muerte espiritual. ¿Sabes que la iglesia en este siglo en el que estamos viviendo, parece que, como dice Apocalipsis, tú tienes visión, o tienes, nosotros decimos en Argentina, decimos pinta. O sea, algo que luce que estás vivo, pero adentro estás muerta. ¿Y sabe por qué uno está muerto? Porque hay rencor. Hay rencor contra lo que decía la pastora, contra las leyes, contra el presidente, contra todas las cosas que están pasando a mi alrededor, contra mi hogar. Hay rencor. Y uno enseguida se enferma espiritualmente y se muere, no tiene ganas de venir a la iglesia. Primera Juan dice, todo aquel que aborrece a su hermano, que aborrece, es homicida. ¿Sabe con qué cara? Lo que decía la pastora el viernes, con esa cara alegre que uno tiene. Yo si llego a encontrar a un enemigo que tengo hoy en día, que es bien enemigo, pero que lo amo, si yo lo veo ahí, voy y lo abrazo. ¿Pero sabe quién hizo eso? ¿Quién lo hace? Es el Espíritu Santo, es Dios. Cuando tú ves a tu enemigo que Dios permitió que usara por un propósito en tu vida, que no lo vamos a entender quizás ahora, pero que algún día va a ser revelado, vas a entender por qué. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El segundo enojo que menciona Jesús es el enojo despectivo o arrogante. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ante el concilio. En la dádiva de su Hijo, para nuestra redención de Jesús, Dios demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana, porque son creación de Dios. A la persona que tú odias, Dios la ama. ¿Sabe que la primera cosa que yo pienso de mi enemigo es esto? Y usted lo pensará igual. Este no es cristiano. Cuidado con decir eso. Cuidado con afirmar ciertas cosas. Dios a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de su semejante o despectivamente. Y el apóstol Pablo dice que debemos sentirnos que siempre inferiores a los demás. Dígale que está al lado tuyo, tú eres más inteligente que yo. Dile. Difícil, ¿no? Especialmente los que somos jefes en algún área de nuestra vida. ¿Cuántos son jefes en algún lugar? Levante su mano. ¿Cuántos son jefes y tienen autoridad en algún lugar? ¿Tú, Terry, no tienes autoridad en algún lugar? Tienes. Todos los que tenemos en algún área autoridad. ¿Verdad que es difícil sentirse inferior a otro? ¿Verdad que es difícil aceptar las ideas de otros? Y más difícil es dormir con alguien cuando tú te sientes superior a esa persona. Quizás veremos defectos, debilidades en los que nos rodean, pero Dios dice en la palabra que Él
reclama cada alma como su propiedad. Es propiedad de Dios. Porque fuimos, dice la palabra, creados a su imagen y semejanza. Y Dios nos va a ser responsable, dice la Biblia, hasta de una sola palabra despectiva hacia la cual nosotros proferimos hacia alguien. En una forma despectiva. Seria la cosa, ¿no? Bien seria. El tercer enojo, que dice la palabra de Dios acá que está hablando, es el enojo apóstata. Ya hemos hablado de la apostasía, la pastora trajo un mensaje también hablando de la apostasía. La apostasía es alguien que tiene una manera de pensar diferente a la tuya. Es una fe diferente. Por eso hoy en día tenemos muchos maestros, dice Pablo, pero algunos predican herejías. ¿Cuántos de nosotros tenemos compatibilidades diferentes en forma de pensar? Muchísimo. ¿Y eso qué produce en nosotros? Enojo. Porque si esto no se hace como yo digo, me enojo. Si el pastor no me trató bien, me enojo. Si mi esposo no me lleva el desayuno a la cama, me enojo. Y si a mi esposa le duele siempre la cabeza, también me enojo. Nadie dijo amén. Los hombres están todos enfermos acá, espiritualmente hablando. No están aquí, yo no sé dónde están. Cualquiera que le diga fatuo, dice la palabra, quedará expuesto al infierno. O sea, cuando tú tienes una persona que tiene una mentalidad diferente o piensa diferente a la tuya, cuidado con decirle fatuo. Con decirle ignorante. ¿Lo usamos? Mucho. En el Antiguo Testamento la palabra fatuo se usa para describir a un apóstata, al que se entregó a la iniquidad. Y dice Jesús que cualquiera que considera a su hermano como apóstata o como despreciador de Dios, muestra que él mismo merece semejante condenación. Así que hay que tener cuidado cuando inclusive criticamos otras religiones. El mismo Cristo Jesús, cuando contendía con Satanás, escuche esto, escuche porque a nosotros no nos enseñaron eso y es un error que hemos aprendido en liberación. ¿Y sabe por qué les digo es un error? ¿Un error? Un error exegético y teológico. Porque al no aplicar lo que dice la Biblia, yo primero me pongo yo en el lado, aquí, porque hemos aprendido por más de 20 años trabajando en el Ministerio de Liberación. Pero en el Ministerio de Liberación a mí me enseñaron mal. Te reprendo en el nombre de Jesús, te vas fuera. Yo lo he hecho. Y cuando algo ocurre o se cae la persona, yo me siento orgulloso. Y la palabra de Dios no dice eso. Jesús cuando contendía con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, ¿sabe lo que dijo? No se atrevió a proferir juicio de maldición ni contra el diablo, que fue una creación de él. ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? Que el Señor te reprenda. Qué diferente, ¿no? A mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron a hacer un gol y cantar gloria y darme la gloria. Pero la palabra dice, el Señor te reprenda. La autoridad viene de Él, ¿no es cierto? Si Jesús hubiera hecho eso, le habría dado una ventaja a Satanás, porque las acusaciones son un arma del diablo. ¿Y quién es el acusador? Satanás. ¿Y cuántas veces nosotros nos volvemos como Satanás? Porque cuando tenemos rencor en nuestro corazón, vivimos acusando a alguien. El Señor te reprenda. Es lo que dice la palabra de Dios. Y su ejemplo es para nosotros. Cuando nos vemos en conflicto con los enemigos, oramos en el altar, el Señor te reprenda.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús. El que vive como vocero de Dios no debe decir palabras que aún la majestad de los cielos se negó a usar, inclusive contra Satanás. ¿Usted cree que Dios está contento de haber arrojado del cielo a huestes espirituales, a Luzbel y a millones de ángeles? No está happy. Debemos dejar a Dios la obra de juzgar y condenar. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo significa menospreciar a una persona por sus sentimientos, su carácter, su corazón, sus bondades. Y el que haga esto merece ser quemado en el basural. Antes el Jena era un basural en Jerusalén. Era un basural que le llamaban Jena, que quiere decir infierno. Y esa persona era quemada ahí. ¿Por qué traslada a su hermano del reino de Dios al reino de las tinieblas? Como mandarlo al infierno, literalmente, cuando tú estás culpando a alguien. Eso estás tratando de hacer. En otras palabras, debemos tener cuidado cuando juzgamos. Es una mala costumbre, en primer lugar me pongo yo, ¿verdad? Es una mala costumbre de nosotros los hispanos. Lo hacemos en líneas generales todos. Ahora lamentablemente tenemos un presidente, como decía la pastora, tenemos que orar por él, porque Dios tiene que transformar su carácter. Pero Dios lo puso. A menos que lo hayan puesto los rusos, bueno, no importa. Alguien lo puso y todo viene de él. Veamos entonces cuál es el camino y quiero terminar para solucionar las ofensas. La primera cosa que nos enseña la palabra es reconciliarnos con esa persona. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Sabes? Tú pudiste haber puesto una ofrenda de $1000. No sirve. Porque a veces nosotros queremos aquietar la conciencia diciendo, yo voy a poner mucho dinero y con eso cubro mis debilidades o deficiencias. Sin embargo, para Dios no es así. Es lo mismo que hoy, no vamos a celebrar la cena. Y dice Pablo que algunos comen indignamente, juicio comen. Por eso si tú vas a servirte, dice la palabra que tienes que estar en paz con todos. Por lo menos en tu corazón. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién es el adversario? El que te acusa. Pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil. ¿Quién es el alguacil? La guardia. Y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea que aquí vemos en orden 4 personajes que aparecen en la escena del acusador, o del acusado, o del hermano ofendido. Primero vemos al adversario, o al acusador. Segundo, el juez. Tercero, al alguacil, o la guardia. Y cuarto, la cárcel. El primero, rápido. ¿Quién es el acusador? Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? Satanás, el acusador. De nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y noche. Cada vez que nosotros acusamos a alguien, yo me acuerdo que años atrás me mandaban muy seguido ¿cómo se llama eso para ir a la corte, al juror? Juror. Gracias. Y yo le ponía, antes se podía hacer,
Yo le ponía soy pastor de una iglesia y me salvaba, no sé. Pero una vez fui y escogieron a varios para ser jurado. Entonces me dijeron a mí, ¿cuál es mi profesión? ¿De qué trabajo? Y le dije, soy pastor. Me dice, te puedo decir, tú no puedes acusar a nadie. No sirves para estar aquí. Así que si usted se quiere salvar de Jure, diga que es pastor. No, pero va a mentir, lo van a meter en preso por mentir. Ahora, ¿verdad que hay personas que viven acusando todo el tiempo? Y dice la palabra que el acusador es el diablo. Y una persona que se levanta en juicio o a juicio de medido hacia otro se convierte en un Satanás. Y Apocalipsis menciona al acusador que acusa de día y de noche. De día y de noche es como un gotero, una gotera continua, una lluvia, todo el tiempo. El rencor que está dentro del corazón hace que uno viva acusando a otra persona. Y no le permita ver el lado positivo, porque la cara tiene dos monedas. Diga dos monedas. Silvia, mira a tu esposo. Tiene dos caras, míralo. Pero ¿sabes una cosa? No, es un ejemplo nada más, pero míralo. Mírale la cara buena. Empiézale a hablar las cosas positivas. Y olvídate la otra cara. Y le dice, Señor, la otra te la entrego a ti. Mira cómo te vio tu esposo, dijo, pastor, siga predicando, dijo. ¿Cómo trabaja el acusador? Viene delante del Padre solo cuando tiene un caso abierto, dice la palabra. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré, ¿qué? Todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel. ¡Ay, pobrecito! Pobrecito de esa hermanita, de esa mujer que llama al 911. A menos que no sea violencia doméstica o algo así, ¿verdad? Pero si no, mire. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refiriéndose a su señor todo lo que había pasado. Notemos aquí en este pasaje algo importante. Aquí en el pasaje vemos un conflicto entre dos personas. ¿Pero saben por qué? Por dinero. Por el amor al dinero. Dile que está al lado tuyo. Tú amas el dinero. ¿Sabes? Yo he visto en casos que por dinero entregan hasta la madre, la mamá. Por no pagarle la deuda, uno de ellos lo echó a la cárcel. Pobrecito esas personas que hacen eso. Apocalipsis dice el acusador de nuestros hermanos, los que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Notemos que el acusador solo viene delante del Padre cuando tiene un caso no resuelto. Por eso dice la palabra que tienes que arreglar las cosas rápido. Porque si las cosas no están arregladas, continuamente va a venir a acusarte. Y cuando alguien se presenta delante de un juez, es solamente cuando un caso no es resuelto. En otras palabras, hasta que perdones, el caso tuyo delante de Dios está abierto. ¿Sabías eso? Hasta que a ese enemigo, ese rencor tuyo, se vaya perdonándolo. Mire, cuando uno va creciendo espiritualmente y creciendo en la antropología, que es el estudio del ser humano, algunos dicen, yo amo más a los animales que al ser humano. Eso está bien, porque es la realidad. Pero cuando uno empieza a conocer al ser humano y su antropología y su forma de pensar, y que somos tan diferentes todos, ahí es cuando se nota el crecimiento espiritual de alguien.
Pero es difícil esa parte. No es fácil. Porque si en una iglesia no hay una forma de pensar unánime, no vamos a crecer. Si en una iglesia cada cual quiere hacer lo suyo, no vamos a crecer. Si no nos unimos en una sola visión, vamos a seguir decreciendo. Y si decrecemos en número, esto también va a adelgazar. Y si adelgaza esto, todo adelgaza. La falta de perdón enoja el corazón de Dios. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, todos tus pecados. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, ahí está, enojado, le entregó a los verdugos. Los verdugos son los atormentadores o demonios. Jesús a Pedro le dijo: sal de mí, Satanás. El espíritu que tenía Pedro no era Pedro, porque a veces nosotros tenemos dos espíritus. Algunos dicen dos caras. Una es la real, la que está dentro del corazón, la alojada ahí en lo último, que solamente tú conoces tu secreto y Dios. Pero la otra son esas dos caras, que a veces aparece riéndote y otras veces enojado. Y ahí vino Pedro: quedémonos ahí, Jesús. Y le dijo Jesús: sal de mí, Satanás. Era Satanás hablando. ¿Cuántas veces habla Satanás por nosotros? Muchas veces. Notemos que una persona que no perdona es entregada a los demonios y por Dios mismo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos. ¿Por qué? Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuáles son los pasos entonces a seguir? Y ya estoy terminando. En primer lugar, el acusador, dice la palabra, viene al juez. En segundo lugar, el juez se lo entrega al guardia o a los demonios. En tercer lugar, será enviado a la cárcel hasta que pague el último cuadrante o centavo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que vamos a ser personas excluidas. ¿Sabe? Yo me estoy preocupando demasiado. A veces vamos a un restaurante. Ayer estábamos con la pastora y fuimos a comer anoche. Y delante de nosotros había una familia, 3 matrimonios con 4 hijos reunidos comiendo. ¿Saben cuánto hace que nosotros, ella y yo, no comemos con alguno de ustedes? Años. Y yo me puse triste, porque yo le decía a la pastora y pensaba: ¿qué pasó con nosotros? Antes teníamos gente alrededor, pero después me puse a pensar: ¿y dónde están ustedes? Igual. Ustedes quizás están igual, cada uno de nosotros estamos apartados, en una cárcel. Vivimos en una cárcel, excluidos el uno del otro. Ya no hay gozo, ya no hay una reunión que nos pueda causar gozo y alegría. ¿Por qué? Porque nos excluimos, porque es un compromiso llevar a comer a alguien, porque es una obligación hacer ciertas cosas, porque me cuesta dinero. Yo calculo que hace 10 años que no sabemos lo que es tener comunión con alguno de ustedes, pero comunión estoy hablando. No vernos los domingos. Porque si usted viene acá a la iglesia a poner dinero, está perdiendo dinero, quédese en su casa. Usted viene acá a la iglesia a buscar comunión con otros, a conocer las necesidades de otros, a estar con otros, a convivir con otros. Yo le decía a la pastora, y fue Dios, ¿qué puedo hacer? Nuestros hijos son cristianos, cuando se casaron con 2 chicas americanas cristianas, siempre el hombre sigue a la mujer, ¿verdad? ¡Qué error!
Pero así hicieron nuestros hijos. Acá los teníamos arrodillados en el altar. Y pensábamos que nuestros hijos iban a estar con nosotros en el ministerio. Y ahora que tenemos los nietos, como decía la pastora el viernes, que la nieta anhela hablar español. Anhela. Quiere estar aquí, quisiera estar aquí. ¿Se imaginan si nuestros hijos? Porque los dos tienen potencial espiritual en muchas áreas. Y carisma. Pero yo no sé por qué Dios no lo permitió. ¿Sabe? Venimos a la iglesia y de la iglesia a casa. ¿Sabe qué triste que es eso? Cuando dice la palabra de Dios que 6 días trabajarás y uno lo dedicarás a Dios, ¿sabe lo que quiere decir esto? Que después de acá tendríamos que tener convivios, tendríamos que salir unos con otros y estar juntos. El domingo, no ir a Magic Mountain, no ir a Disneylandia, no estar así pensando que voy a mirar televisión todo el día. Sin embargo, ¿quién lo hace? Tenemos que volver al libro de Hechos, cuando tenían todas las cosas en común. ¿Y ahora qué tenemos en común? Sí, tenemos en común a Jesús. Y nada más. Una vez dije yo, quisiera que ustedes me invitaran a su casa para ver cómo viven. Quisiera hacer una mosca, dije, y entrar en sus hogares. Y una hermana me gritó, lo matamos. La persona que no perdona va derecho a una cárcel. Simbólica. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, deje el melón, o la sandía, el melón, abierto en su carro, debajo del sol por unas horas, 100 grados de temperatura, y usted cuando va al carro va a ver el olor a melón que hay. Porque el carro, su automóvil, acá le decimos carro, en Argentina un carro es una transportación a caballo. Y si usted es hispano y usted quiere hablar castellano, no diga carro, diga automóvil. Aprenda a hablar castellano, porque el carro está mal dicho. No es un carro, es un automóvil. Y usted deje ese melón abierto y va a ver cómo se contamina. Lo mismo pasa cuando hay rencor en el corazón de un cristiano. No se contamina él solo, contamina a los demás. Porque el veneno lo quiere desparramar. En otras palabras, los que guardan ira en su corazón contaminan a los que están al lado suyo. Años atrás, pintando el exterior de una casa, el interior, perdón, de nuestra casa, la pintura no nos dejó dormir. ¿Qué olor fuerte tiene la pintura? Estábamos, mi esposa y yo, contaminados con ese olor. Y cuando llegaron nuestros hijos, dijeron, ¿qué olor fuerte a pintura hay acá? Mejor nos vamos antes de contaminarnos. ¿Saben lo que hacen nuestros hijos? Se alejan de nosotros porque no se quieren contaminar con nosotros. Ay, mis padres hablan español, no hablan inglés. No quiero estar con ellos. Me avergüenzo estar con ellos. Y eso hacen nuestros hijos. Se juntan con Estados Unidos, que va a ir a la Copa de Oro y va a salir último. Porque dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Ojalá Trinidad y Tobago gane. Honduras que gane. ¿Algunos de Honduras son aquí? Nadie de Honduras. Mire, ¿ve? Son todos orgullosos aquí. No hay un hondureño. Cuando mis hijos dijeron, nos vamos de acá porque este olor nos contamina. ¿Sabe?
usted pensará lo mismo. Me voy de esta iglesia porque acá no hay comunión. Nadie me invitó a comer. No hay coinonía. Decimos que nos amamos, pero termina el mensaje y me disparo. ¡Me voy! Y hasta el domingo que viene te veo. Sí te veo. ¿Y usted cree que eso es una iglesia? Eso no es una iglesia. Triste, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace eso? De la abundancia del corazón habla la boca y suenan los bolsillos. Porque hoy nos cuesta invitar a alguien a comer. Hoy nos cuesta tener comunión con alguien. Es triste que usted no llamó a sus pastores a que vayan a su casa a orar por su hogar. Es triste eso. Y a veces alguien piensa, pero pastor, usted no me lo dijo. No, yo no te lo tengo que decir, te tiene que salir de ti. O si estás enferma, esperas que el médico venga a tu casa. O tú lo tienes que llamar. Hace años que yo no sé lo que es ir a orar a la casa de ustedes. Y después me dicen a mí, ¡ay! Yo ando en problemas y tengo problemas y el diablo se metió en mi casa. Cárcel de amargura y prisión de maldad. Diciendo, dame también a mí este poder, todavía me faltan 5 minutos, de acuerdo a los 45 minutos que tengo que predicar. Dame también este poder, Simón el brujo, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque y él quiere decir tristeza, de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí vemos cómo terminó Simón el brujo. Y él, tristeza. O sea que la persona que acarrea amargura en su corazón va tirando su veneno. Veneno de amargura, veneno de chisme. No me quieren, no me llaman. Mirá lo que le hicieron a mi marido. Mirá lo que el pastor hizo con el hermano fulano. Lo quitó del liderazgo. O sea, con esto sí termino. La falta de perdón te roba toda vida espiritual. Y no vas a dormir en paz. Nosotros sabemos, dice 1 Juan, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. O sea que el que no ama vive permanente, dice, en muerte espiritual. El que odia a su hermano es un asesino de corazón. ¿Y sabes dónde vas a parar? A la cárcel. Quiere decir que ahora no hay vida eterna para ti. Ese verbo latino perdonare amplifica el verbo donare, que significa entregarse al máximo, dar en abundancia. Perdonar libera al que perdona y al que es perdonado. Esa escalera la usamos al principio. Una ofensa te lleva a un resentimiento, falta de perdón, crea en ti raíz de amargura, provoca en ti odio. Hay muerte espiritual y por consecuencia muerte física. Cierra tus ojos, vamos a orar. Look directly at my husband's murdered body. I saw the wound that ended his life. I felt everything you would expect to feel. I felt shock.
I felt horror and a level of heartache that I didn't even know existed. I also saw on his lips the faintest smile, and that told me something important. It revealed to me a great mercy from God in this tragedy. But most of all, God's mercy and God's love have been revealed to me these past 10 days. After Charlie's assassination, we didn't see violence. We didn't see rioting. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country. We saw revival. This past week, we saw people open a Bible for the first time in a decade. We saw people pray for the first time since they were children. We saw people go to a church service for the first time in their entire lives. On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. I forgive him because it was what Christ did. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love, and always love. Choose prayer. Choose courage. Choose beauty. Choose adventure. Choose family. Choose a life of faith. Most importantly, choose Christ. But know this too, the seed has only just been planted. The enemy will tempt you the most in a time like this one. God will always be there for you, but you must choose to mark your soul again and again.